Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al aula Meckel de la maestría en Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela. Verdaderamente hoy estamos muy contentos, estamos verdaderamente muy alegres porque con esta actividad que vamos a tener hoy, vamos a reiniciar las actividades de la maestría. Vamos a reiniciar formalmente las actividades de la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado. Esta misma semana se reiniciaron las actividades del posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Esta misma semana ya el profesor Andrés Carrasquero y la profesora Claudia Madrid tuvieron ocasión de iniciar sus cursos para este llamado segundo semestre del año 2022. En un rato también tendrá lugar la primera clase que corresponda al curso de Teoría General del Derecho Comparado que me corresponde dictar a mí. Después de casi 3 años de suspensión de las actividades de la maestría, desde el mes de marzo del año 2013, perdón, del año 2013 no, después de haber suspendido las actividades el día 13 de marzo del año 2020, vimos nosotros cómo las actividades de nuestra maestría se vieron detenidas. Se vieron detenidas desde el punto de vista formal, porque luego de haber conversado entre varios de los miembros del comité académico y a una propuesta muy sabia y muy provechosa que vino especialmente de la profesora Claudia Madrid y también, por supuesto, con el apoyo de los demás miembros del comité, el profesor Andrés Carrasquero, el profesor Javier Ochoa y Luis Ernesto Rodríguez, pues en octubre del año, de ese mismo año 2020, lanzamos esta iniciativa del Aula Meckel y la llevamos a cabo en un número muy importante de sesiones para no abandonar a los interesados en los trabajos de la maestría, para no abandonar a los estudiantes que de alguna manera quedaron allí en suspenso a raíz de esa decisión de paralizar o suspender las actividades de la maestría. Entonces, hoy, con esta lección que nos van a dar nuestros muy apreciados profesores y amigos, el profesor Jesús Villegas Ruiz y el profesor Diego Castañino, vamos a reiniciar formalmente las actividades de la maestría. Es de verdad un motivo de gran alegría poder contar otra vez tanto con el profesor Jesús Villegas como el profesor Diego Castañino, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. Contar con ellos nuevamente para hoy hacer la presentación también formal de un libro de reciente publicación, como es el Derecho del Cumplimiento Normativo y Análisis Regulatorio de la Empresa, del profesor Villegas. Y para complementar, vamos a contar también con las siempre tan acertadas y siempre tan vivas opiniones y comentarios del profesor Castañino. Entonces, quería hacer este breve recuento para decir que a pesar de lo que tuvimos que sufrir por esta paralización durante casi 3 años, hoy estamos aquí nuevamente con el ánimo reforzado y con el entusiasmo y las ganas de que este semestre que estamos iniciando esta semana sea para la maestría nuevamente un motivo de continuar adelante y de seguir haciéndolo bien. Y de seguir haciéndolo también como nos lo hemos propuesto desde los inicios. Entonces, sin más, profesor Jesús Villegas, profesor Diego Castañino, la palabra es suya. Adelante, por favor. Le recuerdo cerrado. Gracias. Perfecto, no, muchísimas gracias, profesor Eugenio, por sus palabras. La verdad que por mi parte y de forma de introducción a esta conversación, que la idea precisamente de esto es conversar un poco sobre lo que ocurre en Venezuela en materia de cumplimiento normativo y su impacto en lo que nos atañe a todos, que es el derecho internacional privado también, ¿no? En lo personal me siento muy honrado de presentar este libro en mi casa, por decirlo de alguna forma,
tanto en la Central, en la Universidad Central de Venezuela, como en la maestría. Porque, y aquí, a título de anécdota, el libro Derecho al Cumplimiento Normativo, la verdad surge precisamente con la intención de hacer un curso en su momento en la maestría de Derecho Internacional Privado sobre temas de cumplimiento, entendiendo los grandes dilemas y problemas internacionales, tanto públicos como privados, como una gran cantidad de cosas que tendremos la oportunidad de conversar a lo largo de esta conversa, bien informal, con esa trascendencia que tiene la práctica jurídica actual en el mundo corporativo y en el mundo de la práctica privada. Entonces, por mi parte, primero, sumamente honrado de presentar el libro acá en la casa y pensando también en lo provechoso que es reiniciar actividades en la Universidad Central de Venezuela a nivel de posgrado, en la maestría y las distintas especialidades, porque al final del día estos son foros que hay que recuperar y mantener precisamente con la discusión viva de ideas, ¿no? Y yo creo que este libro que hoy, más que conversar del libro, vamos a conversar sobre actualidad del cumplimiento normativo, hace vivo ejemplo de eso, de rescatar ese tipo de discusiones que nos ayudan a todos, ¿no? En el marco de eso, si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor, un poco la idea de esto es conversar. Y los invito a todos los participantes en expresar sus opiniones, ¿no? Yo creo que lo bonito de la universidad es disentir, compartir, expresar nuestras opiniones y al final este es precisamente el foro para eso, para conversar, ¿no? Y precisamente aquí tengo a un gran amigo, al doctor y profesor Diego Castañino, que precisamente vamos a hablar de cumplimiento. En muchos sentidos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con derecho comparado? Y creo que eso es muy importante en el marco de la maestría de Derecho Internacional Privado, ¿no? Entonces, aquí, Diego, te doy completamente la palabra para conversar. Bueno, primero, felicidades, Jesús, por este libro que acabas de publicar. Está fabuloso, sabes que me encanta el tema, he tenido la oportunidad de revisarlo y está bastante completo. Quiero aprovechar también para agradecer a la maestría por esta invitación que me hacen de compartir el día de hoy con todos ustedes y felicitarlos también por este reinicio de actividades y desearles el mayor de los éxitos. Bueno, Jesús, esta primera pregunta es fantástica, ¿verdad? Porque el compliance es un problema de derecho comparado. Bueno, yo comenzaba, y gracias por la pregunta, precisamente diciendo de las complejidades del cumplimiento, vamos a llamarlo así en español, tiene mucho que ver con derecho comparado. Y es que la verdad, el ejercicio del derecho localmente considerado cada vez se encuentra más limitado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el abogado corporativo se ve en la necesidad de saber de todo un poco, de saber de un poco de derecho americano, un poco de derecho británico, un poco de derecho venezolano, un poco de derecho colombiano y así sucesivamente. Pero ¿por qué esto es importante? Porque, y aquí hablábamos de compliance y el mundo transnacional, ¿no? La idea de cumplimiento tiene especial relevancia en el mundo transnacional, en el mundo de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga importancia las empresas locales y podremos conversar a profundidad sobre eso, ¿no? Sobre aquellas empresas que cotizan y no cotizan en bolsa. Pero la verdad es que ejercer el derecho en la actualidad requiere una actualización constante que no solamente requiere el conocimiento del derecho propio, sino también el conocimiento, en la medida de lo posible, del derecho foráneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes temas de cumplimiento siempre ha sido corrupción, anticorrupción, antisoborno. Y son temáticas que, aunque no solamente son compliance, hay muchísimas áreas que abarcan el cumplimiento normativo, como pudiera ser la legislación contra la legitimación de capitales, todo lo que tiene que ver con sanciones internacionales, todo lo que tiene que ver con derecho público económico. Eso es cierto y tienes que tener una perspectiva local, pero no menos cierto es que también tienes que entender que en un mundo globalizado, en el cual las empresas hacen negocios en múltiples jurisdicciones, en múltiples estados, pues tienes contacto con jurisdicciones foráneas. Es ahí donde el abogado corporativo tiene que entender, en buena medida, que su práctica ya no es local, sino local, vamos a llamarlo así, en el mundo, por decirlo así, de la globalización. Entonces, evidentemente, una empresa, por ejemplo, que tiene grandes cadenas de distribución a lo largo de toda América Latina, por ejemplo, o en toda Europa, o en todo el mundo, requiere entender precisamente cómo se entiende legalmente esa distribución en todas las partes donde hace vida este negocio, ¿no? Entonces, hoy más que nunca,
y en mi opinión, de hecho, en este ensayo que he llamado Derecho al Cumplimiento Normativo, una de las cosas que comento y creo yo que es sumamente interesante a raíz de entender en dónde estamos, ¿no? Es que el compliance, como lo conocemos, es un problema global. Global en el sentido que necesitas conocer tanto la legislación local como lo que puede pasar en el extranjero. ¿Por qué? Porque un problema en Venezuela puede tener implicaciones en otro estado, en otro país. Por ejemplo, el caso de la corrupción. Y hablamos de la extraterritorialidad de las leyes en materia de corrupción, que no son solamente en esta área, sino también en otras áreas. Entonces podemos hablar por ejemplo, legitimación de capitales, lo que ocurre y todos los temas de derecho internacional público que atañen el derecho de las sanciones internacionales. Entonces, como vemos, la empresa solita y el abogado de empresa solito ya no necesita saber solo derecho venezolano, sino que necesita saber, evidentemente, y aquí a nivel ya de negocio, cómo funciona su respectivo negocio y cómo su respectivo negocio funciona legalmente en distintas jurisdicciones, ¿no? Con gobiernos corporativos sumamente complejos, con código de conducta en miles de idiomas, con estándares éticos y legales que precisamente por tener casas matrices digamos, en países, en jurisdicciones con legislaciones sumamente exhaustivas, requieren un due diligence, una debida diligencia, una supervisión muy cercana y muy exhaustiva en sus distintas, digamos, mercados o negocios locales, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, mi opinión, compliance, primero que es una temática que llegó para quedarse, y segundo, es un verdadero cúmulo de problemas internacionales de las organizaciones, ¿no? Internacionales en el sentido de tocar múltiples jurisdicciones en simultáneo. Claro, la palabra transnacional, y no quiero entrar en aguas muy académicas, no es tan aceptada por todo el mundo, pero a mí me gusta mucho porque hace mención o distingue algo muy particular. Y es que, y vamos a tener la oportunidad de discutirlo un poco más adelante, el derecho entendido como norma sancionada por la Asamblea Nacional, como esa norma, digamos, formalista, cada vez, aunque evidentemente exigible por las distintas jurisdicciones en el marco de sus distintos procedimientos formales, han pasado a ser tan regulación como la regulación que no es emitida por el Estado propiamente, ¿no? Entonces tenemos un cúmulo de normas, algunas exigibles, otras no. Hablamos de soft law y lo vamos a conversar más adelante. Entonces, todo esto, esta mezcla de situaciones jurídicamente relevantes en un mundo globalizado hace que, sin lugar a dudas, en mi opinión, Diego, esto sea un problema de derecho comparado, porque requieres no solamente saber y entender tu derecho, sino entender el derecho donde los distintos negocios hacen vida. No sé cómo lo ves tú. Sí, Jesús, totalmente. Mira, a mí me ha tocado mucho vivir el tema de la FCPA muy de cerca, ¿no? Cuando hablamos de la Foreign Corrupt Practice Act, que es la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que nació en 1977 en Estados Unidos, luego de revelarse una serie de actos de corrupción. Ahí hay como un feedback. Jesús, yo creo que si apagas tu micrófono mientras yo hablo, ahí se resolvió. Entonces les comentaba que esta FCPA nace en Estados Unidos por allá en 1977, ¿verdad? Luego de que se revela una serie de actos de corrupción en el contexto del famoso caso de Watergate. Y en ese mismo año también ocurrió el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores informó que más de 400 compañías registradas en Estados Unidos habían pagado más de 300 millones de dólares en sobornos y otros tipos de actos de corrupción a oficiales de gobiernos y otras autoridades en países extranjeros. Esta situación trajo, por supuesto, una preocupación enorme en Estados Unidos y dio pues nacimiento a esta ley que tiene este carácter que comentaba Jesús, un carácter extraterritorial. Entonces, la FCPA, que luego se enmendó en el año 88 y luego en 1998, que fue cuando se le otorgó un alcance extraterritorial y se le incluyó una serie de disposiciones enfocadas principalmente en prohibiciones en materias de sobornos y disposiciones sobre libros y registros contables. Y ahí es donde quiero hacer sobre todo muchísimo énfasis.
es donde les digo que me ha tocado vivir pues en Venezuela y en otros países en donde empresas norteamericanas tienen inversiones, ¿verdad? Y tocan darle cumplimiento a esta ley que tiene este carácter extraterritorial. Entonces, sobre todo desde un enfoque preventivo, y ahí es donde entra el compliance como una herramienta de prevención, y ahí es donde entra el juego también de ese análisis que Jesús nos comentaba del derecho comparado y cómo el abogado corporativo tiene que saber manejarse en esas aguas profundas de conocimiento, no solo de tu legislación local, sino también cómo jugarse con estas leyes internacionales. Ese es el primer comentario. El segundo, en el marco de esta experiencia, también no es sencillo a veces incluir en los contratos que tienes que celebrar con tus proveedores y contratistas locales, pues cláusulas expresas de antisoborno, cláusulas expresas en donde tú le tienes que recordar a tus contratistas y proveedores que ellos tienen que someterse a no solo tu código de conducta, pero también tienes que recordarles que están sometidos a la FCPA, ¿no? Entonces, a veces nos toca invertir bastante tiempo en discusiones relacionadas con estos asuntos de el alcance de normas extraterritoriales. Entonces, sí, tú como abogado corporativo tienes que tener estas herramientas para tener estas discusiones. Pero todo esto juega dentro de este gran tablero llamado compliance y el enfoque preventivo, que ahí, Jesús, también quiero escuchar tu opinión sobre qué opinas respecto a ese enfoque preventivo y qué tanto valor genera para la empresa el compliance preventivo. No, totalmente, y me gustó mucho tu ejemplo porque eso revive inmediatamente un caso que personalmente viví, en el cual yo tenía que negociar con un arrendador trabajando como oficial de cumplimiento que no aceptaba, por ejemplo, la inclusión de una cláusula antisoborno. No entendía, estamos hablando de un arrendamiento comercial. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo, por ejemplo, la necesidad de una cláusula anticorrupción? Pues resulta que es precisamente ese carácter preventivo. ¿Cuál es? ¿Qué buscan las empresas al establecer este tipo de cláusulas, por ejemplo, en su día a día comercial? Pues buscan que, evidentemente, no es tanto el tema de cómo se hacen negocios en los mercados locales, sino cómo hace negocios todo el negocio, entendido a nivel más macro, ¿no? Entonces, evidentemente existen, y aquí un poco de la discusión actual en materia de cumplimiento, como dos vertientes, ¿no? Una vertiente un poco más penal, se quiere, del mundo del cumplimiento, en el cual el cumplimiento es la primera defensa o arma, sí, vamos a decirlo así, la primera defensa que tiene la organización ante la comisión de un hecho ilícito, ¿ok? O un delito. Pero hay otra visión, que es una visión que yo comparto, que es precisamente preventiva. Es decir, nosotros vamos a trabajar a tener todo material legal pertinente, aplicable a nuestra relación, por ejemplo, con terceros relacionados, proveedores, distribuidores, en fin, con cualquier persona que yo haga negocio, precisamente para prever que situaciones que pongan o comprometan al negocio a través de sus riesgos legales ocurran, ¿no? Entonces, evidentemente, precisamente con este tema preventivo ocurre, vamos a hacer una cláusula antisoborno, anticorrupción, de protección a los derechos humanos, de protección, por ejemplo, o prohibición al trabajo infantil. Porque ¿qué se busca ahí realmente? No se busca más que otra cosa que, en primer lugar, tratar de que el negocio entienda la importancia de estos temas en su día a día comercial. Y esto ocurre particularmente a las empresas que cotizan en bolsa, y esto es una realidad comercial. Good business implica ética en los negocios. Y ética en los negocios también implica que nosotros, como abogados de empresas, tomemos en consideración hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces, en esta vertiente de tendencia, el impacto que puede tener un riesgo legal de corrupción, por ejemplo, en el valor de la acción de una empresa que cotiza en bolsa, y adicionalmente con las propias tendencias del mercado a ser mejores haciendo negocios, hacen que el compliance preventivo sea de inmenso valor para los negocios. Porque no solamente es que estamos hablando de una cláusula legal en un contrato de un arrendador, en mi caso que comentaba, sino que estamos hablando de que en pequeñas acciones aportamos valor a la acción y al negocio. Entonces, ya salimos de lo legal para hablar de business.
lo cual hace que este tema sea no solamente internacionalmente interesante, sino además a nivel de negocio sumamente interesante. Y aquí podemos hablar inclusive de planificación estratégica y demás, y otros temas de negocios que creo que podemos hablarlo más adelante, ¿no? Pero yo creo que siguiendo la dinámica, Diego, yo creo que la siguiente pregunta, si me ayudan con la siguiente lámina, te la comento. Y yo creo que hemos hablado de la parte ligeramente legal de derecho comparado, pero también hay unos retos gerenciales increíbles en materia de cumplimiento, ¿no? Porque aquí quiero hacer una precisión. Cuando hablamos de cumplimiento, muchos creen que es solamente derecho. Esto va mucho más allá del derecho y va inclusive a hablar de ética de los negocios, ¿no? Y cómo las organizaciones gerencian este tipo de problemas. Entonces, mi pregunta, Diego, hacia ti es, primero, hablando de los grandes retos gerenciales del cumplimiento, ¿cómo crear una cultura de integridad? Muchas gracias, Jesús. Esa pregunta está fantástica porque te la voy a responder con una experiencia real que vivimos nosotros en Venezuela. Resulta que estábamos atravesando ahora unos, no sé, 10 años por un periodo de muchas fiscalizaciones, muchas multas. Recordemos que Venezuela es un país altamente regulado, con muchos controles, mucha discrecionalidad. Y entonces llegó un momento en donde dijimos, no, mira, aquí definitivamente tenemos que poner orden en esto. Entonces empezamos a traer un poco los principios del compliance y empezamos a hacer un comité de cumplimiento, empezamos a hacer una matriz de permisología, empezamos a hacer una medición de riesgos, empezamos a colocar responsables, empezamos a empoderar a determinadas personas de distintas áreas. Entonces, las cosas empezaron a funcionar distintos. Y en el marco de un año, pudimos decir que tuvimos un año, 0 cierres, 0 multas por incumplimientos normativos, en solo un año de trabajo. Entonces, el resultado se empezó a ver inmediatamente. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, primero, entrenando a la gente. Segundo, incorporándolos en el proceso. Tercero, empoderándolos. Entonces, cuando tú dices que esto no es solo derecho, tienes toda la razón. Aquí tienen que incorporarse en el proceso ingenieros, tienen que incorporarse en el proceso contadores, tienen que incorporarse en el proceso administradores. Es un equipo multifuncional los que tienen que participar para que el éxito del compliance se vea muy rápido. Y tienen que estar comprometidos. Si no están comprometidos, definitivamente no va a funcionar. Entonces, como cuando empezaron a ver resultados tan rápidos, evidentemente la gente se empezó a sentir muy satisfecha y empezaron a querer invertir más tiempo y empezar a ver más resultados mucho más rápido. Entonces, todo el cambio empezó a evolucionar cada vez más rápido. Y te puedo decir que el negocio de Venezuela empezó a ser un ejemplo para Latinoamérica. O sea, el modelo que nosotros diseñamos para Venezuela, hoy yo lo estoy implementando en Guatemala y está siendo exitoso, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una cultura de integridad? Bueno, involucrando a la gente, comprometiéndola, empoderándola y capacitándola. Eso es clave. Y haciéndola ver que el compliance no es un problema solo del departamento legal, como tampoco es un problema solo del departamento de control o de finanzas. Hace falta un involucramiento multifuncional. Y aquí clave es el tono de la gerencia. Si la alta gerencia no está comprometida y no está dando ejemplos claros de su compromiso, pues tampoco va a funcionar. Así que yo creo que esos son un poco los ingredientes para el éxito, para que el cumplimiento pueda funcionar en una organización. No sé cómo lo has visto tú, Jesús. No, yo comparto completamente tus palabras, sobre todo por algo que tú mencionas, y es el entrenamiento, ¿no? Cuando uno habla de estos problemas, y bien lo decías, ¿no? Uno no tiende a pensar que estos son problemas estrictamente legales, y nada que ver, tiene que ver con, y así lo hablan expertos en la psicología dentro de las organizaciones, un verdadero problema de cultura organizacional, ¿no? Y como problema de cultura organizacional tiene que ver mucho todo lo relativo a
cómo se toman las decisiones corporativas dentro de la organización y qué parámetros éticos y legales las organizaciones toman en consideración para que su negocio siga adelante. Entonces, eso es clave, porque cuando tú cambias el mindset de una organización, tú ves los resultados inmediatamente. Cuando tú explicas el por qué nosotros estamos cumpliendo la ley, por ejemplo, la gente cambia. Y eso es interesante, sobre todo desde un punto de vista sociológico inclusive, porque eso permite precisamente, y volvemos al punto inicial, hacer mejores negocios, good business. Y ese good business fortalece el valor de la acción y así sucesivamente. Entonces ya no hablamos de un tema legal, hablamos de un tema de cómo aportamos valor al negocio respectivo, ¿no? Lo cual hace que compliance sea una materia sumamente interesante desde todo punto de vista, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista inclusive de ética de los negocios, ¿ok? Entonces, por mi parte, comparto plenamente el punto y creo que inclusive en mi experiencia personal, entrenando personas en este sentido, pues existe una diferencia del cielo a la tierra, ¿no? No, un poco perfecto, siguiendo sí. la... No, yo disculpa, te quería hacer una pregunta siguiendo un poco el orden de, ya que perdimos la presentación. Te quería hacer una pregunta y es, ¿cómo estás viendo tú el derecho detrás de la noción de cumplimiento, ¿no? ¿Es el compliance una nueva forma de soft law? Bueno, yo creo que, y es importante algo, por lo menos el título de la obra se llama Derecho al Cumplimiento Normativo por una razón. Y es que, y aquí una anécdota también, yo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y normalmente los casebooks decían, o por lo menos más que los casebooks, los libros decían the law of tal cosa, ¿no? Property, por ejemplo, y así sucesivamente, el derecho de esto, el derecho de esto. Evidentemente, aun cuando hemos dicho acá que existe muchísima arista del cumplimiento, hay mucho derecho en el cumplimiento y eso es importante, porque podríamos tener un manual exclusivamente de dilemas éticos del cumplimiento y sería insuficiente, porque es necesario entender la normativa que existe detrás para nosotros poder, como abogados corporativos, en la práctica privada, como oficiales de cumplimiento, entender cómo tomar decisiones y cómo asesorar a nuestro cliente al final, ¿no? Entonces, por eso esa noción del derecho detrás del cumplimiento, y eso es importante. Ahora bien, una de las cosas que conversábamos acá es la existencia de múltiples cuerpos normativos de carácter formal y de carácter informal. La regulación, como entendida, vamos a decirlo así, como su forma más amplia, ¿no? Cualquier tipo de regulación, independientemente de su origen, hace que precisamente el oficial de cumplimiento aplique muchas cosas que no son literalmente una norma estrictamente formal o en los términos que lo conocemos, sancionada por la Asamblea Nacional, por decirlo de esa manera. Entonces, existe mucha normativa internacional, nacional, estándares que hacen que tú tengas que combinar mucho derecho duro, mucho ley formal, versus una cantidad de regulaciones que no tienen ningún tipo de formalidad o por lo menos en los términos tradicionales que conocemos, ¿no? Entonces sí, en efecto, compliance requiere un conocimiento de soft law impresionante y por otra razón que es muy importante mencionar y es el carácter de creación de reglas y normas de la propia organización. Es decir, las empresas en su carácter de self-policing hacen sus propias normas. Entonces tiene su propio cuerpo normativo, vamos a llamarlo así, el cual ella se autorregula y que aplica a sus empleados y a cualquier tercero relacionado. Entonces, por ejemplo, tenemos los estándares de conducta empresarial que tienen muchísimas empresas transnacionales que son tan derechos dentro de las organizaciones como la ley que te pueda, no sé, digamos, decretar la asamblea, no sé, cualquier asamblea nacional. Entonces, eso es importante porque, y aquí lo hablo como con mi experiencia práctica, cuando yo era oficial de cumplimiento de una empresa, bueno, el estándar de conducta corporativa era la Biblia corporativa. Es decir, todo pasa por ahí. Evidentemente tiene una serie de consecuencias legales, pero fíjense lo interesante de esto, cómo las organizaciones se autorregulan de tal manera que terminan siendo mini estados a nivel más transnacional posible, ¿no? Entonces, eso es importante porque termina siendo soft law, tan importante como la normativa anticorrupción. Y en muchos casos tienes inclusive problemas interpretativos porque tienes códigos de ética empresarial sumamente exhaustivos versus legislaciones locales sumamente vagas. Entonces tienes esa diatriba
que hace que, primero, la práctica sea sumamente interesante y divertida, pero también te pone como abogado de empresa a pensar y estudiar. ¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto en una investigación interna, por ejemplo? ¿Qué decisiones vamos a tomar nosotros como junta directiva para A, B, C en materia de, por ejemplo, competencia económica? Y así sucesivamente, ¿no? Con los temas especiales de cumplimiento. Entonces, Diego, sin lugar a dudas, te diría que hay mucho de soft law, hay mucho también de derecho tradicional, pero lo importante al final del día es entender que la noción de derecho es importante en el cumplimiento también y que nosotros como abogados tenemos que saber dónde buscar las respuestas, que normalmente en cumplimiento tiende a veces a ser un poco complicado, porque mezclamos lo ético, lo legal, lo financiero y sin fin de situaciones de negocio que hacen que este análisis sea verdaderamente interesante. Mira, Jesús, vamos a meterle un poco de polémica a esto. Tú sabes que, y saliéndonos un poco de la presentación, pero fíjate que leyendo tu libro, tú dices que el compliance es una especie del derecho administrativo, ¿verdad? Y los penalistas también insisten que el compliance, casi que han querido adoptar el compliance dentro de su disciplina jurídica. Pero yo he tratado de insistir que el compliance más bien encaja dentro del derecho mercantil. Entonces, ¿cómo defiendes tú tu punto de que el compliance encaja como una especie dentro del derecho administrativo? Bueno, esa pregunta es súper interesante porque cuando yo estaba escribiendo un poco de esto y yo tengo un corazoncito de derecho administrativo, siempre lo he tenido, precisamente por la central, por la especialización de derecho administrativo. Y una de las cosas que, mi opinión, es que compliance es un verdadero ejemplo de derecho regulatorio, ¿ok? Claro, la noción de derecho regulatorio no es compartida por todos, sobre todo en los sistemas de derecho continental, donde la administración pública tiene unos poderes, bueno, impresionantes, y digamos, la regulación siempre se ve desde el punto de vista público. Mi punto de vista es que, ajá, pero ¿qué pasa cuando la regulación viene del punto de vista privado? Que es el caso precisamente del cumplimiento, ¿ok? Evidentemente, podríamos hablar de dogmática estricta de derecho público y mucha gente te dirá, pues no, esto no es derecho público. Los penalistas te dirán, esto es verdadero derecho penal porque estamos hablando de la responsabilidad penal de la empresa, pero yo creo que yo estoy en un punto medio en el cual nos encontramos en un derecho regulatorio, en el cual tanto la empresa genera normas como la administración regulatoria genera una cantidad de, para la redundancia, regulaciones específicas a sectores específicos, y la empresa hace vida ahí. Hace vida ahí tanto la esfera privada como la esfera pública, porque, por ejemplo, la empresa tiene que relacionarse en su día a día con cantidades de entidades gubernamentales, ¿ok? Entonces, eso por una parte, pero yo creo que es insuficiente pensar compliance como un problema estrictamente penal. ¿Por qué? Porque al final, ciertamente existe toda la dogmática y la discusión sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y ha sido sumamente avanzado, pero yo creo que la discusión no se limita al hecho de que las empresas cometen delitos, porque todos podemos cometer un delito si va en contra de una norma en específico. Yo creo que la discusión verdadera es cómo la empresa se autorregula o cómo actúa en el marco de una regulación. Y es precisamente el punto medio en el que yo comparto de que el problema de compliance no es ni público ni privado, es de los dos. Es una mezcla de los dos, tanto en la esfera de su relación con entidades gubernamentales como en su relación, por ejemplo, entre los propios stakeholders de la organización, que no necesariamente son actores estatales. Entonces, yo creo que esa visión, que también va bien alejada con entender el fenómeno del cumplimiento como una línea de defensa, sino más bien como algo preventivo, es entender lo preventivo entendiendo la regulación y cómo la empresa hace vida en la regulación. Yo creo que eso es interesante e importante destacar. Excelente, Jesús, me encantó. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta o ya estamos listos? Bueno, a mí me gustaría escuchar a los participantes. Okay. La verdad es que esto es una conversación, entonces toda pregunta es bienvenida, ¿no? Bueno, el doctor Juan Carlos Balsán tiene una pregunta y bueno, con muchísimo gusto. Bueno, más que una pregunta, era una... En primer lugar, quería
o sea, esta es una conversación que están teniendo ustedes que de verdad podría estar horas escuchándolo, ¿no? Porque de verdad que escuchar las experiencias tanto de Diego Castañino como tuya, Jesús, de verdad que es sumamente enriquecedor. Y la verdad que además lo explican con mucha claridad y se ve en el dominio absoluto que tienen de este tema y la experiencia, ¿no? Entonces, la verdad que muy interesante. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte, Jesús, en este momento por el extraordinario libro que coincido con la academia, en que yo creo que es un valiosísimo aporte al desarrollo del derecho, del compliance realmente en Venezuela. Creo que va a ser un libro de obligatoria lectura, ¿ok? Para todo aquel que se quiera dedicar a esta área, ¿ok? O que tanto me gusta y que tanto nos gusta. Y la verdad, además que, como bien dijo la academia en su veredicto, además creo que es sistemáticamente ordenada, detallada en varios aspectos. Y uno de los aspectos que detalla, por ejemplo, es este tema que me pareció súper interesante y me encantó que Diego haya traído a colación el tema de categorizar el estudio, qué se debe entender cuál es la clasificación del compliance, porque quizás es una de las grandes preguntas, ¿no? Que se hace todo aquel cuando le hablan de este tema, ¿no? Una de las cosas que además me encantó de tu libro, que disfruté mucho leerlo, es esta caracterización como una especie de derecho administrativo. También, además de especializarme en compliance, me especialicé en derecho administrativo antes, y entonces tengo mi corazoncito, como dices tú, Jesús, de derecho público, y me parece muy interesante además la visión de Diego como de derecho mercantil, ¿no? Okay. Creo que hay un... Listo. Especialmente en el derecho mercantil. Y la verdad verdadera es que quienes siempre se han querido apropiar del compliance, vamos a decir en tonos jocosos, son los penalistas, ¿no? Pero la verdad, y esta es una discusión, esta discusión de qué es el compliance a veces me recuerda las distintas tesis de qué se debe entender, por ejemplo, con el derecho de autor, ¿no? Porque es derecho de propiedad, es derecho a la personalidad, es derecho humano. Todas estas teorías se crearon y pareciera ser, escuchándolo a ustedes, que hay como una suerte de, digamos, consenso entre ustedes en que más allá de qué es, pareciera ser que tenemos que ir al contenido. Entonces, como el compliance tiene evidentemente una parte de derecho mercantil, que es toda esta autorregulación de las empresas, pero además tiene este tema regulatorio, es como una categoría sui generis entre el propio derecho mercantil y el derecho administrativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siguiendo esta discusión. Entonces, bueno, la verdad que solamente quería hacer como ese comentario porque me pareció sumamente interesante. Felicitarlos, muy contento de tener esta oportunidad, muy contento de además de este reinicio de la reapertura del aula Meckel. Sé que Eugenio, a quien yo aprecio mucho, que fue mi socio en Baker y McKenzie, y saludo expresamente en este momento toda la labor que se hizo por esta cátedra, por lo cual realmente hoy yo creo que es un día de celebración, no solo de volver a reactivar la cátedra, sino además que mejor manera con un excelente libro como el que acabas de aportarnos, Diego y Jesús, y además en este conversatorio tan interesante que han tenido dos grandes especialistas como Diego y Jesús. Muchas gracias y disculpen si me extendí mucho. No, muchísimas gracias por tu comentario, Juan Carlos. De verdad, muy honrado. Bueno, también tenemos una pregunta de Pedro Ramírez, que te estoy viendo, Pedro. Estás con tu cámara prendida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Me pareció interesante todo lo que están mencionando y sobre todo que se atribuye a la autoría, porque desde el área de la propiedad intelectual, yo soy abogado de propiedad intelectual, nos vemos actualmente con una dinámica que el compliance nos está absorbiendo, también desde el área de propiedad intelectual, por la privacidad de los datos. Entonces, data privacy y compliance, sobre todo cuando uno ve estos temas, digamos, en las empresas o cómo se están gestionando incluso las posiciones laborales, está muy vinculado a data privacy, propiedad intelectual y compliance. No sé cómo han visto esto ustedes desde el lado de compliance, si es algo habitual o no, o simplemente es un fenómeno por lo que está pasando con data privacy actualmente.
Bueno, yo también te voy a pasar la palabra, Diego, pero estoy seguro que la respuesta va orientada a esto, pero es un fenómeno que está en crecimiento brutal, sobre todo por regulaciones europeas. Entonces, claro, Venezuela quizás no es el mejor ejemplo porque yo creería que es bien atrevido a decir que no existe regulación en Venezuela porque existen ciertas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han regulado el tratamiento de los datos personales, ¿no? Pero más allá de la situación venezolana, yo creo que es certero afirmar que existe una situación regulatoria en Europa que se está expandiendo, que hace que existan verdaderos programas de cumplimiento en materia de privacidad de datos. Y eso hace, evidentemente, que todo lo que conocemos como un programa de cumplimiento tenga que adaptarse a cómo yo trato esos datos y cómo yo le doy un trato digno, por ejemplo, al hecho de que, bueno, tengo tal y tal información de mis clientes, de mi cartera de clientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Diego, yo te cedo ahí la palabra, pero creo que es un tema, primero, muy actual y creo que llegó para quedarse totalmente. Mira, tan actual es que en mi caso lo incorporamos en nuestros programas de cumplimiento seriamente durante el año 2021 y 2022. Data Privacy está ahorita en mi escritorio de moda del año 2021-2022. O sea, está súper tomado en serio y como decía Jesús, sobre todo por las regulaciones europeas y en Latinoamérica, temas muy movidos ahorita en Colombia y Brasil. Son mis dos países donde más tiempo nos ha tomado así de prestarle atención, ¿no? Y Argentina también. Sí, muchas gracias. Yo vivo y trabajo en Argentina, así que eso responde que ciertamente Argentina es un país en que le presta muchísima atención. Pero bueno, ha sido muy interesante porque la verdad la realidad venezolana con respecto a esto, compliance y data privacy, la desconocía. Bueno, de hecho, simplemente como para cerrar esa pregunta, ocurre una práctica interesante en Venezuela, en la cual, bueno, no tiene una regulación formal, pero en el mundo transnacional tienes que aplicar una política corporativa de privacidad de datos en un país donde no existe una regulación formal. Entonces tienes una disparidad entre lo que exige la empresa versus lo que te exige la legislación local, ¿no? Y bueno, eso genera ciertos problemas interesantes a nivel comercial. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta aquí en el chat. Bueno, Claudia Vázquez acaba de levantar su mano para una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Los quiero felicitar. Básicamente no es una pregunta, es solo que me llama la atención que cuando hablamos de compliance también se incluyen, o sea, abarcan muchas áreas, incluso el área de riesgos laborales y también mucho de ambiental, sobre todo con estas nuevas políticas ambientales que que deben asumir las empresas y la importancia que cada vez que cobra cada vez más el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces es como un poco complicado porque a medida que salgan normas, a medida que salgan y que avancemos en la globalización incluso, van a seguir apareciendo cosas que las va a abarcar el compliance de todas, ¿no? Entonces, encasillarlo o englobarlo en algo, como si se trata de derecho regulatorio, bueno, que sí es derecho regulatorio, pero digamos administrativo, penal o esas discusiones es como complicado porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? Incluso yo pensaría aquí hablando, esto se me acaba de ocurrir, la verdad, que no estoy 100% segura que sea regulatorio, en el sentido de que cuando se hace de forma preventiva, por ejemplo, pensemos en normas que no hay acá, no hay normas de privacidad de datos, por ejemplo, como estábamos hablando, pero si yo establezco políticas de privacidad de datos de forma preventiva, tomando normas de derecho comparado, por lo menos las que tienen en la Unión Europea, no sé si lo están haciendo así, no trabajo esas áreas, o qué normas aplican, me da curiosidad si me pueden responder eso, bueno, sería interesante.
Pero si se está haciendo de forma preventiva, aun cuando no exista completa regulación, creo que incluso podría exceder el marco regulatorio. No sé si me explico o si estoy explicando bien mi punto. Bueno, esa sería mi participación. Mira, Claudia, te voy a No, contar algo rapidísimo que me pasó ayer y es que no me lo vas Ujú. a creer. Justamente ayer, en la empresa en la que trabajo, mira lo que ocurrió. En el área de seguridad industrial y medio ambiente, me llaman y me dicen, mira, tenemos una posición que acabamos de abrir y se llama gerente de compliance. Y tenemos una situación porque el área de compliance and ethics tiene algunos concerns por el nombre de este cargo. Yo, claro, o sea, es que el que ve el nombre gerente de compliance va a pensar que le reporta al área de compliance and ethics. Pero sí, pero es que este cargo se va a encargar del compliance del área de medio ambiente y seguridad industrial. Y tiene que ver justo con el punto que tú estás diciendo, Claudia. Entonces tuvimos una hora pensando qué nombre le íbamos a poner a ese rol, pero que no generara conflicto con la función de compliance and ethics. Entonces sí, definitivamente es complicado en el mundo empresarial el tema de cómo vamos a llamar las cosas, ¿no? Y luego, la última parte de tu pregunta, a ver si te entendí, las empresas transnacionales, bueno, algunas en las que me ha tocado trabajar, tratan de homologar sus políticas y lo que en la mayoría de los casos tratan de estar sobre cumplir los requisitos o los estándares legales, ¿no? Entonces, para tratar de estar por encima de lo que dice la norma, ¿verdad? O sea, no cumplir, sino estar por encima y así garantizar de que todo lo que hagan cumpla con lo que esté en los países en donde opere. Más o menos así es como funciona. Ahí está el doctor Eugenio Hernández con la mano levantada. Gracias. Me uno también allí a las felicitaciones de la aparición del libro y de la conversación que han tenido ustedes y que nos ha motivado también a pensar sobre estos temas. Yo tengo para dos preguntas, digamos así. Una en particular, ya que Diego, comenzaste haciendo ese señalamiento del FCPA 1977 y más o menos eso marca como un punto ahí importante. Yo digo, ¿y qué pasaba antes de todo esto que llamamos hoy en día cumplimiento? O sea, ¿cumplíamos o no cumplíamos? ¿Cómo hacíamos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, ¿y qué papel juega el derecho privado en todo esto que llamamos cumplimiento? Esos son los dos planteamientos. bueno, yo creo que podemos responder entre los dos, Diego. Bueno, yo creo que, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que el fenómeno del cumplimiento nace precisamente porque las empresas han cometido errores en el pasado. Es tanto así que existe la idea de que un escándalo corporativo puede tener impacto en la vida societaria de un negocio, el impacto en su acción, el impacto en su valoración. Entonces, yo creo que decir, bueno, antes no cumplíamos, yo creo que siempre hemos, a ver, aquí con pinzas, siempre ha existido regulación. ¿Qué pasa? Lo que ha cambiado es el enfoque. Y ha cambiado el enfoque precisamente entendiendo las tendencias del mundo y cómo esos actores relevantes que hacen vida alrededor de las organizaciones, porque no solamente la organización y su accionista. Yo creo que esa versión muy conservadora de derecho privado de, mira, el negocio existe para el accionista, ha pasado a un lado a entender al negocio en sus circunstancias y su impacto social, por ejemplo, el respeto del negocio a los derechos humanos, el respeto del negocio a la legislación contra la corrupción y el soborno. Entonces, han existido experiencias en el pasado que han motivado, ciertamente, a mayores estándares legales y éticos de cómo hacer negocios. Entonces, la regulación siempre ha existido. Yo creo que de ahí no hay duda. Lo que ha pasado, y creo yo en beneficio de los negocios, en beneficio de la sociedad, es que hay mayor activismo a hacer las cosas bien, mayor activismo para hacer las cosas con integridad. Y claro,
no solamente en el plano netamente ético, sino también, mira, esto me aporta a mi negocio. O sea, yo me relaciono con gente, por ejemplo, con proveedores que siguen tales y tales parámetros éticos. Entonces, eso ha hecho que compliance ha evolucionado en lo que hoy conocemos como compliance, pero la regulación siempre ha existido, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ahora bien, en el caso muy particular del FCPA, bueno, también responde a otra serie de consideraciones también interesantes respecto a la política diplomática de Estados Unidos frente a la corrupción en el extranjero, ¿no? Yo creo que eso también es una realidad. Pero de la mano con esa realidad del poderío de ciertas naciones, también está la realidad de, bueno, una sociedad más demandante respecto a los negocios y cómo se hace. Entonces, Diego, no sé si quieres responder la segunda pregunta o quieres que entre los dos. Estoy totalmente de acuerdo con Jesús. Creo que el compliance llegó como una solución a esas críticas, a esa crisis que ocurrió con distintas empresas. Estoy haciendo ahorita un trabajo que tiene que ver con el impacto del compliance en la responsabilidad de los administradores en el derecho español, y me he conseguido con algunos autores que antes de que se realizaran las modificaciones legislativas, por allá por el año 2014, veían con cierto escepticismo las recomendaciones del compliance y con cierto inclusive arrogancia, ¿no? Entonces, pero luego que ocurrieron los cambios, pues las cosas cambiaron, ¿verdad? O sea, se modificaron muchísimo, sobre todo desde el punto de vista de la responsabilidad de la persona jurídica, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con esto es que el compliance llegó como una medida que ha generado muchísimo valor para la empresa, que hay que estudiarlo con detenimiento, no hay que subestimarlo, y con esto es un mensaje que simplemente quiero complementar una idea que no pudimos cerrar, porque con frecuencia me dicen, bueno, el compliance es una medida solo para las grandes empresas, para las empresas que cotizan en bolsa, y no es cierto. O sea, el compliance puede aplicarse para empresas de cualquier magnitud, de cualquier rubro, y que no implica tampoco grandes inversiones. Cualquier empresa de cualquier tamaño que se dedique a cualquier objeto puede perfectamente tener su compliance officer, puede perfectamente tener su código de conducta, puede perfectamente llevar a cabo los principios del buen gobierno corporativo, puede perfectamente llevar a cabo los procesos de investigación de denuncias internas. Es decir, el compliance y el libro de Jesús es una joya porque te lleva de la mano perfectamente para que puedas aplicar el compliance en tu empresa, sea cual sea. Inclusive un emprendimiento en su temprana edad puedes aplicar estas ideas. Entonces, este es un mensaje que sí creo que tenemos que repetir con mucha frecuencia. No sé, Jesús, ¿qué opinas sobre esto? No, muchas gracias por esas palabras. Pero yo quiero responder a una pregunta de Eugenio para que no quede fuera de la discusión. ¿Y qué hay de derecho privado acá? Pues sí, perdón. Sí, se me olvidó. Muchísimo. Sí. No, y podemos discutirla porque al final, y esto también responde parcialmente a la pregunta de Claudia, que me encantó tu intervención, y es que la regulación hay que entenderla en su sentido más amplio. ¿En qué sentido? Es que la regulación no solamente viene de la administración pública, la regulación viene de la propia empresa. Y cuando tú cambias ese paradigma, entiendes que son verdaderas regulaciones privadas. Y entonces ocurren situaciones interesantes en las cuales contractualmente, por ejemplo, y hablando en el plano estrictamente privado comercial, bueno, las empresas establecen cláusulas en las cuales, por ejemplo, tratan de que sus proveedores respeten los derechos humanos, tengan parámetros anticorrupción y soborno, estándares éticos. Estamos privatizando situaciones que anteriormente eran públicas, o por lo menos vistas desde el punto de vista del estricto derecho público, ¿no? Exigidas por el Estado. No, ahora te lo exige un particular en una relación privada. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no es, creo yo, una distinción de qué es público y qué es privado, sino un in-between, que hay algo en el medio, y ese en el medio es precisamente cumplimiento. Entonces, Diego, sí. Sí, pleno ejercicio del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, que se va manifestando en muchas ramificaciones dentro de la manifestación de la empresa, hacia interno, dentro de las relaciones entre socios,
entre administración con sus stakeholders, porque luego tenemos que hablar de la responsabilidad social empresarial, que no lo hemos tocado, tenemos que hablar del buen gobierno corporativo, que no lo hemos tocado, ¿verdad? Entonces, ahí con los proveedores, con sus contratistas, la responsabilidad de la empresa en el lugar donde lleva a cabo sus actividades, con sus clientes. Entonces, ahí se empieza a manifestar todo lo que es, pues, el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, desde los principios del compliance. Bueno, yo creo que para culminar la sesión, hay una pregunta del profesor Briceño, que está aquí en profesor José Briceño, que nos pregunta, ¿cómo es la relación de compliance y los criterios, todo lo que tiene que ver con ambiente social y todo lo que tiene que ver con gobernanza, ¿no? Pues bueno, va muy de la mano y es algo que está muy, es tendencia, vamos a decirlo así. Todo lo que tiene que ver con la agenda de responsabilidad social empresarial, lo que, digamos, es un concepto que ha mutado a distintas versiones, ¿no? Pero al final la responsabilidad social empresarial no es solamente frente a la sociedad, sino frente al medio ambiente, frente a los distintos stakeholders y así sucesivamente. Los programas de cumplimiento actuales en el mundo transnacional han dedicado capítulos enteros a estas temáticas, ¿no? Entonces, compliance y responsabilidad social empresarial, yo me atrevería a decir que son ya una sola entidad, vamos a llamarlo así, porque parten de los mismos principios orgánicos de hacer negocios de manera ética y responsable, ¿no? Porque al final es la empresa responsable frente a sus propios, a lo interno y a lo externo, como lo decía Diego, hablando ya en el ámbito privado, pero ya en el ámbito, digamos, social, por decirlo de alguna forma, es eso, cómo la empresa es responsable en su día a día empresarial, ¿no? No sé, Diego, si quieras comentar algo al respecto y bueno, yo creo que podríamos darle el pase al profesor Eugenio. Totalmente de acuerdo. El componente ético es fundamental, fundamental. Si bien todo esto empezó por escándalos de corrupción, tenemos que decir que aquí la pieza fundamental aquí es la ética. Todo va a girar en torno a la ética, todo. Bueno, quería añadir un comentario antes todavía para la discusión, que es el tema también de que, si bien ha habido siempre, digamos así, las regulaciones, la ordenación de las diferentes actividades comerciales, industriales, profesionales, lo cierto del caso es que creo que hay dos elementos que se añaden a todo este surgimiento importantísimo del compliance. Uno, que es que hay una mayor actividad por parte de los órganos contralores o reguladores. Es decir, no solamente estaba la norma escrita, sino que quien tiene la posibilidad de aplicar o de ejecutar, digamos así, el contenido de las regulaciones que llevan a las sanciones, han hecho uso de esos poderes, de los poderes fiscalizadores, de los poderes contralores, de los poderes sancionadores. Y que eso, y por otra parte, que también en la medida en que esto sea difundido, es decir, esto se ha hecho más público, porque evidentemente que había ciertas cosas que pasaban, que tuvieron cierta resonancia, pero tal vez no la resonancia tan grande, o sea, por ejemplo, el caso Enron, por hablar uno también que tuvo fuerza en su momento, pero tal vez no es tanto como lo que hoy en día vemos. Hoy en día, además, hay otro elemento, que es la velocidad con la que se difunden, ¿verdad? Y prácticamente otra de las características de eso que se llama la sociedad posmoderna, que es la ubicuidad. Es decir, estamos todos, todo el tiempo en todas partes y al mismo tiempo. O sea, es una cuestión de simultaneidad y de inmediatez absoluta. Entonces, todo esto también nos llega a los oídos y dice, bueno, ¿quién sabe quién sabe quién es nuestro regulador? ¿Quién es nuestro contralor? O sea, ¿estamos realmente nosotros sometidos solamente a un ente o una autoridad que actúa territorialmente, o hay unas que van más allá y extienden sus brazos, quién sabe hasta dónde, ¿no? Entonces, porque fíjense, vamos a ponerlo así, uno dice, bueno, la gente pensaba, bueno, si yo estoy en Venezuela, pero el que está en Venezuela tiene una cuenta bancaria, por decir, en los Estados Unidos, la tiene en España, la tiene en Suiza, y entonces empiezan a haber muchos contralores, muchos reguladores, a pesar de no haber una autoridad supranacional, pero hay muchos reguladores, ¿okay?
Y entonces no es que actúa uno en defecto del otro, sino que todos están actuando simultáneamente. Y hay también maneras bueno, el control es más efectivo, y si el control es más efectivo, eso genera también una reacción en el controlado, y el controlado entonces decide, mejor me porto mejor, sin importar los aspectos reputacionales, ¿no? Porque cada uno también es dueño de su reputación, y por eso, si actúas mal, bueno, el tambor suena más duro y esas cosas. Pero bueno, entonces, no sé si hay algún comentario para cerrar de parte de ustedes dos, y si no, ya yo procedo y clausuramos por el día. Quizá solamente decir que el compliance, la gente me dice, bueno, el compliance es algo nuevo. Yo digo, no es tan nuevo, estamos llegando tarde a la fiesta en Venezuela, ¿sí? Entonces, simplemente para la reflexión, creo que también el compliance ofrece un mundo de oportunidades para los profesionales. Hay muchas certificaciones internacionales que hoy por hoy se pueden hacer de manera online. Entonces, simplemente invitarlos a que se especialicen, a que profundicen, a que estudien sobre el tema. Y tenemos esta joya que nos ha regalado Jesús, que los invito a que la consulten. Está disponible en las librerías jurídicas que todos conocemos, ¿verdad? La verdad que la recomiendo con los ojos de verdad cerrados, es una maravilla. Muchas gracias de verdad por esta invitación, la pasé genial. Muchas gracias, doctor Eugenio, muchas gracias, Jesús, y a todo el equipo de la maestría. No, nuevamente sumamente honrado con las palabras de todos. A mí me parece que estas discusiones hay que promoverlas. Yo solamente para cerrar, en el marco del comentario del profesor Eugenio sobre las regulaciones, ¿no? Yo creo que el rol del abogado corporativo no es ser un obstruccionista, porque es muy fácil decir que no cuando existen las regulaciones. Yo creo que lo importante es saber navegar las regulaciones. Y eso implica a su vez un respeto a la legalidad y un respeto a las instituciones que hacen que, bueno, que la vida de nosotros, tanto de las empresas como nosotros como ciudadanos, pues bueno, estemos ordenados, ¿no? Entonces, yo creo que como conclusión, y es muy importante, compliance no es una limitante. Yo creo que compliance, entendido correctamente y con criterio, es una verdadera herramienta para navegar situaciones que son complejas tanto en el plano legal como en el plano ético. Entonces, eso por mi parte, y nuevamente agradecido con todos los presentes, y bueno, le doy el pase, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, a Jesús por su libro, nuevamente a Jesús y también a Diego por su conversación tan animada que nos llevó a pensar y a reflexionar y a comentar y a participar también de la conversación con ustedes. También, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que se nos han unido y han seguido con interés y con atención toda esta sesión del día de hoy. Antes de cerrar, les recuerdo que está abierta la convocatoria para recibir los artículos para nuestra 5ª edición del anuario de la maestría en Derecho Internacional Privado. Hasta el día 30 de marzo estamos recibiendo las colaboraciones. Los invitamos también, entonces, por supuesto, a revisar la página web de la maestría, las redes sociales también de la maestría, a obtener mayor información, a revisar las 4 ediciones anteriores de nuestro anuario, para que vean también el estilo de las publicaciones que recibimos y que allí quedan recibidas. Pues. Entonces, sin más, nuevamente, muchísimas gracias a todos, que tengan un resto maravilloso final de la tarde y de la noche del día de hoy, y les recuerdo que todavía están pendientes unos buenos resultados en este Mundial de Fútbol. Y como siempre, con el deseo que a lo mejor, y siguiendo los aspectos regulatorios, ojalá que Venezuela esté presente por primera vez físicamente y no virtualmente o presencialmente, haga uso de las canchas en el año, en el próximo Mundial de Fútbol. Ojalá que así sea. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y nos despedimos. Muchas gracias. A ustedes.